En relación con el reglamento de la Unión Europea de protección de datos y la ley orgánica, la 3/2018, también de protección de datos y garantía de derechos digitales, ya vimos en un vídeo anterior lo relativo a la necesidad en determinados casos de nombrar un delegado de protección de datos. Bueno, pues vamos a ver un supuesto práctico en el cual la Agencia Española de Protección de Datos impone una sanción a un ayuntamiento por no haber cumplido con esa obligación. Como os digo, es una resolución ya vieja del año 2022 y sanciona con apercibimiento por no haber procedido a la designación de ese delegado. Y manifiesta además que el hecho de que el nombramiento se pueda llevar a cabo durante la instrucción del procedimiento sancionador o posteriormente no acepta la existencia de los hechos que se daban en ese momento, ¿no? Que eran constitutivos de una obligación, eran constitutivos de una infracción, incumpliendo la obligación que viene establecido tanto en el Reglamento de Protección de Datos como en la Ley Orgánica 3/2018. La obligación, el Reglamento de Protección de Datos entró en vigor el 25 de mayo de 2018, no había tiempo suficiente. Bueno, los antecedentes, ante la falta de comunicación, dice a esta agencia, la obligación que tiene, falta de comunicación del delegado de protección de datos por parte del Ayuntamiento de Algete, la Subdirección General de Promoción y Autorizaciones de la Agencia Española de Protección de Datos le remitió dos notificaciones recordándole la obligación de designarlo y comunicarlo a la autoridad de control, pues de acuerdo con lo previsto en el artículo 37 del Reglamento de Protección de Datos 2016-679. Y otorgándole un plazo para que llevasen de 10 días para que pues se efectuase y efectuara la oportuna comunicación. Y se le advertía de que el incumplimiento podría dar lugar al ejercicio de las potestades de investigación y sancionadoras de la Agencia Española de Protección de Datos. Bueno, pues parece que como eso no se cumplió, bueno, parece no, pues se inició un procedimiento en julio de 2022, ya estaba en vigor desde el Reglamento de Protección de Datos desde el mayo de 2018, pues en el julio del 22 se acordó iniciar el procedimiento sancionador a la parte reclamada con arreglo a lo dispuesto en los artículos 63 y 64 de la Ley 39/15, la Ley de Procedimiento Administrativo, por infracción al artículo 37 del Reglamento de Protección de Datos, infracción que aparece tipificada en el artículo 83.5 de ese reglamento, ¿no? Bueno, como hechos probados, pues lo que hemos dicho, que se ha constatado la inexistencia en aquel momento de un delegado de protección de datos en el ayuntamiento y además la falta de comunicación como tal. Pues en los fundamentos de derecho se habla de que de conformidad con las evidencias que se dispone se considera que al ayuntamiento le corresponde, siguiendo ese principio de responsabilidad proactiva, atender las obligaciones que establece el Reglamento de Protección de Datos, entre las que se incluye la de nombrar un delegado y hacer públicos sus datos y contactos y además comunicarlo a la Agencia Española de Protección de Datos. Bien, por tanto, dado que esas circunstancias no existían, no se habían producido, esos hechos constituyen una infracción imputable al ayuntamiento por vulneración del artículo 37 del Reglamento de Protección de Datos, que dispone en los artículos 1 a 7 respectivamente, que 1 a 7, no, 1 y 7, que el responsable y el encargado del tratamiento designarán un delegado de protección de datos, entre otros casos, cuando el tratamiento lo lleve a cabo una autoridad u organismo público, excepto los tribunales que actúan en el ejercicio de su función judicial. Luego, aquí existe una obligación para esa autoridad u organismo público, ese ayuntamiento concreto. Y además, el número 7 dice que el responsable o el encargado del tratamiento deben publicar los datos de contacto del delegado y comunicarlos a la autoridad de control. Bien, en relación con la designación no tiene mayor importancia porque los apartados 3 y 5 hace referencia que cuando el responsable o el encargado del tratamiento sea una autoridad o organismo público, como es en este caso, se podrá designar
un único delegado de protección de datos para varias de esas autoridades u organismos, teniendo en cuenta pues, la estructura organizativa y el tamaño. Y, por otro lado, se hace relación a que en el número 5, que el delegado de protección podrá formar parte de esa plantilla del responsable o del encargado del tratamiento, o bien desempeñar sus funciones en el marco de un contrato de servicios. Eso es lo que establece como tal el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. La Ley Orgánica de Protección de Datos, la Ley Orgánica 3/2018, pues se refiere en el artículo 34 a la designación de un delegado de protección de datos y dice, pues igual que lo que dice el artículo 37 del reglamento, que los responsables y encargados del tratamiento deberán designar un delegado de protección de datos en los supuestos previstos en el artículo 37.1, ¿no? Bueno, entonces en ese caso, vemos que en el artículo 37.1, cuando el tratamiento lo lleve a cabo una autoridad o organismo público, excepto los tribunales de apelación. Bien, pues el artículo 34 de la ley lo que hace es recordar esa circunstancia. Y, por otro lado, la obligación también de comunicar en el plazo de 10 días a la Agencia Española de Protección de Datos, bueno, si se trata de autoridades autonómicas, las designaciones, los nombramientos y los ceses de sus delegados, tanto en los supuestos en que se encuentren obligados a su designación como los que sea voluntaria. ¿Por qué? Porque sabemos que la ley establece unas obligaciones para determinadas empresas, podríamos decir, determinados sujetos, de tener un delegado de protección de datos, mientras que en otros, aunque no estén obligados, pero lo hacen, pues en caso de que lo hagan, estarán obligados a comunicarlo como tal. Bien, pues dadas esas circunstancias, tenemos que acudir otra vez al artículo 83 del reglamento, que considera infracción las obligaciones del responsable a tenor de los artículos 8, 11 y 25 a 39. Bueno, pues en ese caso están incluidas dentro de ellas conforme al artículo 37, ¿no? Y, de acuerdo, pues es sancionable esas obligaciones, el incumplimiento de las mismas, es sancionable de acuerdo con el apartado 4 del artículo 83, pues dependiendo con multas administrativas de 10.000 euros como máximo, tratándose de una empresa de una cuantía equivalente al 2% del máximo del volumen del negocio, eso también. Y por otro lado, la propia ley orgánica establece que, lógicamente, constituyen infracciones los actos y conductas a los que se refieren los apartados 4, 5 y 6 del artículo 83 del reglamento, así como las que resulten contrarias a la ley orgánica, evidentemente. Bueno, y hace en relación con los plazos de prescripción, que en este caso, como se trataba de una infracción grave, pues era plazo de 2 años, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Todas estas circunstancias, hay un incumplimiento por parte de ese ayuntamiento de la obligación que se impone, tanto en el reglamento como en la ley orgánica, se instruye el correspondiente procedimiento y se resuelve imponiendo al ayuntamiento, por una infracción del artículo 37 del reglamento, tipificada en el artículo 83, una sanción de apercibimiento. Y al mismo tiempo se le requiere al ayuntamiento para que en el plazo de un mes acredite ante el organismo el nombramiento de ese delegado de protección de datos. Y bueno, pues se le acaba diciendo que contra esta resolución que pone fin a la vía administrativa cabe esa posibilidad de interponer potestativamente el recurso de reposición ante la directora de la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un mes, o bien esa otra posibilidad de que si quieres acudir directamente al recurso contencioso administrativo, en este caso dice que ante la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional, pues con arreglo a lo dispuesto en la ley de la jurisdicción contencioso administrativa. Como recordamos en otras cosas que nos dice la ley 39 de 2015, cabe la posibilidad, bueno, en este caso, al tratarse de un apercibimiento, habría muchas cosas que dilucidar en ese sentido, esa posibilidad de suspender cautelarmente la ejecución de ese acto que es firme en vía administrativa,
en el caso de que el interesado pues manifieste su intención de interponer recurso en contencioso administrativo. Bueno, entonces simplemente es un caso de protección de datos, iremos viendo varios, pero aquí hay un incumplimiento claro de lo que se dispone tanto en el reglamento como en la ley orgánica y, lógicamente, como consecuencia de ello se ha instruido el correspondiente procedimiento sancionador que ha concluido con esa sanción de apercibimiento. Iré viendo algunos casos más de estos relativos al Reglamento de Protección de Datos y a la ley orgánica, porque son cuestiones que realmente se tocan poco y sobre todo hay muchas resoluciones directamente relacionadas con infracciones de esos deberes que tienen el responsable y el tratamiento en determinados aspectos por no cumplimiento de lo que viene estipulado en los mismos. Esperamos que sirva para algo. Salud.